Hola, ¿qué tal mis amigos internautas? Mi nombre es John Dani Andrade Aymacaña y bienvenidos a su canal favorito de programación, Dani Coding. Bueno, continuando con la línea de videos para nuestra creación de la base de datos, hoy toca uno de los temas más complejos de esta base de datos, que es la persistencia, que es la siguiente capa o la siguiente etapa de nuestra base de datos. Ahora, la persistencia consistía en lo que es el tema relacionado con los datos. Por ejemplo, si se crea una tabla, se ingresa un dato, se lee un dato, se actualiza un dato o se elimina un dato. Enfocado a esto, que siempre haya una persistencia en lo que es el dato entre la base de datos y lo que es Java. Ahora, primero que nada, vamos a empezar con el tema de este, las entidades. Bueno, en el video pasado se crearon respectivas entidades con sus respectivos métodos constructores. Ahora les hice una pequeña modificación a ciertas entidades que tenían una referencia de foreign key. Por ejemplo, libro que tenía el string ID de autor que hacía referencia ID de socio que hacía referencia a la clase socio o a la tabla socio, pero en este caso lo hemos eliminado, ya que en Java por lo general no se trabaja con lo que es foreign key, solamente en lo que es base de datos o SQL. Por eso se eliminó lo que es el, este, el foreign key del ID socio y agregué un nuevo atributo que se llama prestado. Ahora, yo lo declaré private int prestado, pero esto hace referencia a un valor de tipo booleano, 0, 1, falso o verdadero. Ya, ¿por qué prestado? Pues un libro en una biblioteca puede estar prestado o no puede estar prestado. Estos atributos son muy importantes tener en cuenta a la hora de la creación de nuestras entidades y de nuestra base de datos. Y pues le agregué otro método constructor, bueno, el primero que era de respaldo, el segundo para nuevos libros, para lo que es actualizar la información de nuevos libros sin ID, ya que esto se lo da lo que es la base de datos, por eso tiene el primary key auto increment. Ahora también está el otro constructor, que pues bueno, este sí tenía ID de libro, que este es para libros existentes con ID. Ahora, vamos a lo que era multa, que también tenía su propio ID socio, pero se lo eliminó y ahora se le agregó lo que es un nuevo, un nuevo atributo que sería pagado. ¿Por qué? Porque una multa pues hay que pagarla y también pues sería pagado o no pagado, pendiente o no pagado. Y asimismo el pago, que sería cancelado, cancelar la multa o que no esté cancelada. Ahora, el mismo procedimiento en lo que es constructor sin ID para nuevos pagos y constructor con ID para pagos existentes leídos en la base de datos. Ahora nos vamos a gestor, que se va a llamar nuestra clase de persistencia, y aquí es donde vamos a manejar lo que son los datos, la conexión que hay entre Java y la base de datos en SQL Lite. Ahora también otro asunto importante es que se eliminó la tabla escribir, en este caso vendría a ser la clase escribir, ya que aquí en Java no se maneja de la misma manera que en SQL. No se agregan tablas que surgen de relaciones de muchos a muchos. Ahora lo que se hizo es eliminar esta tabla y pues ya mismo vamos con lo que es el tema de la persistencia. El primer paso muy importante es hacer la importación de las clases que hemos creado, que son libro, multa, autor, pago y socio. Ya, por eso tenemos importación de las clases modelo, objetos Java que representan las tablas de las bases de datos. Ahora tenemos el import modelo punto libro que hace referencia a la clase libro.
tenemos import modelo.socio, que hace referencia a la clase socio, y así sucesivamente en lo que son las demás clases, las 5 entidades que estamos manejando. Ahora, vamos a lo que es a la importación de las librerías estándar de Java SQL o el JDBC, Java Database Connectivity. Esto pues es lo que está en la parte de aquí que ya hemos instalado previamente en el primer video de lo que es la creación de la base de datos. Ahora, tenemos el import.java SQL Connection, que importa la clase que gestiona la conexión activa a la base de datos. Tenemos el import java.sql driver manager, que importa la clase que establece la conexión, o sea, con el driver, y el import java.sql prepare statement, que importa la clase para ejecutar consultas SQL seguras y parametrizadas. Tenemos el import java.sql.resultSet, que importa la clase para manejar los resultados de las consultas select. El import java.sql section, que importa la clase para manejar errores o excepciones de SQL. Tenemos el import java.sql statement, que importa la clase para ejecutar consultas SQL estáticas simples. El import java.util.arraylist, que importa la clase ArrayList para crear listas dinámicas, y el import java.util.list importa la interfaz list para manejar colecciones de objetos o hacer lo que es una lista. Ahora, aquí está nuestra clase, que no es una clase principal, que es public class gestor, y dentro de esta clase vamos a manejar lo que es la conexión entre Java y la base de datos SQL. Aparte vamos a hacer lo que es el CRUD, que es el create, update, CRUD, create, read, update y delete. Crear, leer, actualizar y eliminar, que pues bueno, es algo muy importante en lo que es la programación. Ahora, vamos a aplicar esos métodos de SQL a Java. Primero, se define una constante privada y estática para almacenar la ubicación de la base de datos o lo que es la URL de conexión. Colocamos el private static final, que pues es un método, y está lo que declaramos el tipo de variable con lo que vamos a trabajar, que es string. Está el nombre de la variable URL, y aquí está el JDBC SQLite, que esto es el prefijo JDBC SQLite indica el tipo de driver con el que se va a trabajar, que pues bueno, es el de SQLite. Esto va dentro de lo que son las comillas y inicializa lo que es la conexión con nuestra base de datos. Ahora, esto solamente es el prefijo. Después de esto, se coloca lo que es un slash y se procede a copiar y pegar lo que es la ubicación exacta donde se encuentra nuestra base de datos. ¿Se acuerdan de la carpeta que creamos llamada DB? De ahí vamos a extraer la información para el tema de la ubicación de nuestra base de datos. NetBeans Project, Store Biblioteca, DB, y aquí está lo que es nuestra base de datos. Le damos aquí y copiamos simplemente el URL. Bueno, ya, ahora vamos a lo que es el public gestor, que este es el método constructor de la clase gestor. Se ejecuta automáticamente al crear un objeto gestor. Tenemos un system.out.println para que nos muestre un mensaje por consola verificando que se estén creando las tablas de la base de datos. Imprime un mensaje informativo a la consola.
Y el método crear tablas iniciales llama a otro método dentro de esta misma clase para asegurarse de que la estructura de la base de datos esté lista, o sea, esté ya listo para comenzar a trabajar con ella. Ahora, lo que se va a hacer ahorita es lo que es un método para establecer la conexión con la base de datos. Ahora, comenzando con lo que es el método para establecer con la conexión de la base de datos, tenemos que colocar un private que pues solo le da accesibilidad dentro de la clase gestor y devuelve un objeto llamado connection, que pues si recuerdan, esto tiene lo que son las funcionalidades que gestiona la conexión con la base de datos. Ya, y pues bueno, entonces ahora inicializa lo que es un conectar. Y pues bueno, aquí tenemos conectar. Esto de aquí es lo que es como un método para inicializar lo que es la conexión. Ahora tenemos el connection, que pues bueno, a esta clase le pasa todas sus funcionalidades a esta variable que se llama con, que hace referencia a conexión, igual a null. Se inicializa la variable que almacenará la conexión a null por si esta pues llega a fallar. Ahora, colocamos lo que es un método trade catch, que pues bueno, este método trade catch nos ayuda a verificar y a identificar errores de conexión en lo que es la base de datos. Se ejecuta, es como un tipo estructura condicional. Ahora, esto lo que hace es manejar errores y pues bueno, ya les voy a explicar su funcionamiento. Primero, lo que se carga lo que es el driver org.sqlive.jdbc con el class forName. Intenta cargar la clase del driver de SQLite en la memoria RAM del programa. Ahora utilizamos lo que es nuestra variable con y le damos y colocamos el igual driver manager.getConnection, que si se acuerdan, el driver manager importa la clase que establece la conexión con la base de datos, y dentro de los paréntesis va la URL, que pues bueno, aquí es donde está la ubicación de en donde se encuentra nuestra base de datos en lo que es el Windows. Y pues bueno, también está lo que es el prefijo JDBC SQLite. Ahora, aquí intenta establecer la conexión real usando la URL definida previamente. Ahora tenemos lo que es el catch y colocamos lo que es el SQL exception, que si se acuerdan también está en las clases, en las librerías que hemos importado, que esta nos ayuda a manejar errores o excepciones en SQL. Y le damos una variable e y pasamos todas las funcionalidades del SQL exception a la variable e. Captura específicamente errores relacionados con la base de datos. Ahora, va a imprimir un mensaje system.err.println y se muestra un mensaje error al conectar a la base de datos más e.getMessage y se cierra lo que son los paréntesis. Ahora, el asunto es que si llega a ocurrir un error en lo que es la conexión de la base de datos, por lo general se muestra una gran cantidad de código innecesario y para personas que no son especializadas en la programación es difícil identificar el error, incluso para las personas que pues están especializadas en lo que es esta materia, porque la base de datos te da lo que es demasiada información, demasiadas letras y todo el asunto. Ahora, nosotros podemos verificar exactamente en qué se especializa el error con este pequeño mensaje que el programador está dejando, que es error al conectar a la base de datos. Imprime este mensaje y también imprime lo que el error que se muestra en el SQL exception, pero en esta variable. Y se pone .getMessage, porque si se acuerdan que este es un método accesor y get lo que hace es mostrar el mensaje del error de la conexión. Ahora, tenemos el otro catch que dice class no phone exception y todo esto se graba en lo que es
en la variable e captura errores si la clase del driver org.sqlite.jdbc no se encuentra. Esto se puede manejar diferentes tipos de errores, ya sea porque la conexión no se realizó correctamente o porque el URL es incorrecto y no se encuentra en la base de datos. Y por eso se muestra el mensaje error driver JDBC de SQLite no encontrado. Ahora, sería el más, concatenamos la e.getMessages y se muestra todo lo que es el código que indica lo que es el error. Ahora, una recomendación, copian todo ese mensaje, todo ese código extenso que les sale, pueden colocarlo en una guía y esta pues les mostrará el error que tiene la base de datos y cómo podrían solucionarlo. Claro, si son programadores y pues si son usuarios, pues para ayudar a mostrar el error a lo que es el programador. Ahora, y un return con devuelve el objeto connection y será una conexión válida o null si hubo un error. Ahora, un método que contiene todo el código SQL para lo que es la creación de entidades. Ahora sí vamos a lo que es el CRUD. Primer paso, create. Ahora tenemos el private void crear tablas, que es un método privado dentro de la clase gestor. Su nombre, crear tablas iniciales, y ahora concatenamos todas las sentencias SQL en un solo bloque de texto. Ahora, todo ese código de creación de tablas que pues bueno creamos anteriormente para las tablas, para las 6 tablas, lo copiamos y lo pegamos aquí en Java. Ahora, el asunto es que pues eso de ahí tiene lo que es letras. Y en este caso, para obtener toda esta información, vamos a utilizar lo que es una cadena de texto que, pues, como lo saben, es string. Declaramos string, este va a ser el tipo de variable con el que vamos a trabajar, y le damos el nombre a nuestra variable, SQL, que hace referencia al código SQL. Igual, ahora está aquí todo nuestro código de SQL, nuestras 6 tablas, incluida la tabla de escribir, que pues bueno, tiene los foreign key de la tabla autor y libro. Ahora, recuerden que cada línea de código debe ir entre comillas. Por eso, entre comillas, create table if no exist autor. Esta sentencia es importante ya que nos ayuda, es un tipo de condición que dice create table, crear tabla, si no existe autor, si no existe la tabla autor, si llega a haber un error en la creación de la tabla o algo en la conexión. Ahora se le agrega una contrabarra o slash invertido, que es este de aquí, y el n. Esto es básico en lo que es Java y nos ayuda a hacer lo que es un salto de línea entre líneas de código. Cerramos comillas y le colocamos un más para concatenar con la línea de abajo, la que sigue. Colocamos lo que es la comilla, id de autor, integer, primary key, auto increment, coma, que esto es del código SQL, y de nuevo una contrabarra n que significa salto de línea. Cerramos comillas y volvemos a concatenar con un más, entre comillas, DNI del autor, text unique, coma, contrabarra y el N para indicar lo que es el salto de línea. Ahora cierro comillas y volvemos a concatenar. Y así sucesivamente con lo que son las demás tablas o el demás código SQL. Ahora, ¿qué pasa si yo no concateno? Pues si no concateno, la línea de código sería de largo para lo que es la derecha y pues bueno, no queremos eso. Somos programadores, necesitamos tener un código organizado y legible para encontrar errores y por eso lo hacemos de esta manera. Una recomendación muy importante a la hora de programar. Ahora, aquí están todas las tablas. Create table if not exist socio, create table if not exist libro, create table if no exist escribir, create table if no exist pago y create table if no exist multa. Cada una concatenada de la manera correcta, ya que si no lo concatenas bien, pues no va a funcionar el código. Ahora,
vamos a proceder con el try connection. Ahora, tenemos lo que es el try, lo que es la clase connection en nuestra variable con, igual a this conectar. Intenta obtener una conexión usando el método conectar y la cierra automáticamente al salir del try, o sea, de la estructura try. Ahora, tenemos el statement, que pues bueno, si se acuerdan, está en la parte de acá arriba, en las librerías que hemos importado, y sirve para ejecutar consultas SQL estáticas simples. ¿Qué son consultas SQL estáticas? Crear las tablas. Eso es estático, ya que tú creas una tabla y se mantiene ahí. Ahora, también hay consultas dinámicas, pero eso va a ser un tema que vamos a ver a lo largo del video. Ahora, tenemos statement, todas las funcionalidades del statement se va a la variable stmt igual con .create statement entre paréntesis, crear un objeto statement para ejecutar comandos SQL simple. Ahora, esta variable stmt le vamos a agregar un método que sería execute, .execute, y entre los paréntesis SQL, que es todo, aquí almacena todo este código de la creación de las tablas. Ahora, y aquí muestra un mensaje system.out.println, todas las tablas han sido verificadas y creadas con éxito. Claro, si se llegan a crear de la manera correcta. Ahora tenemos un cat, que es un SQL, y tenemos el SQL section, y lo guardamos en lo que es la variable e. Muestra un mensaje system.err.println, error al crear las tablas. Claro que estas si no se llegan a crear de la manera correcta. Más e.getMessage. Bueno, ahora vamos a proceder con lo que es el método agregar autor. Bueno, ahora estamos en lo que es el método para agregar lo que es información a nuestras tablas. Por ejemplo, agregar un nuevo autor a la base de datos de forma dinámica. Vamos a trabajar con una entidad en específico, que será nuestra entidad autor. Ahora, tenemos un public boolean y el nombre agregar autor. Este es la clase autor y acá tenemos una variable en donde se va a guardar lo que es los atributos de autor. Ahora, método público que acepta un objeto autor y devuelve un verdadero o falso. Por eso es público booleano. Ahora, la sentencia SQL usa lo que son signo de interrogación como placeholders o marcadores de posición para los datos de la variable, lo que proviene inyecciones de datos en SQL. Ahora declaramos nuestra variable string y le damos nombre SQL igual a la sentencia SQL por la cual nosotros ingresamos datos, que ya saben que es insert into author, el nombre de la clase, entre paréntesis el nombre de los campos, que es DNI del autor, nombre y nacionalidad. Ahora, no le colocamos ID del autor porque recuerden que ese se lo asigna a la base de datos y de manera se va auto incrementando, por eso es auto increment primary key, y colocamos lo que es el value, que esto van a ser los valores. Ahora, como les mencioné, que los placeholders, los marcadores de posición que van a servir nuestro signo de interrogación hacia arriba. Aquí, pues bueno, ¿por qué colocamos esto? Es porque el usuario o el dueño de la biblioteca es el que va a ingresar la información a las tablas. Por eso nosotros no agregamos un dato de manera predeterminada. Es como cuando antes se utilizaba, se hacía operaciones básicas en Java, en donde el programador asignaba los valores y eso se mostraba por consola. Pero al usar, por ejemplo, la librería java.utilScanner o Java Swing, el usuario era el que ingresaba el valor. Y por esto colocamos los que son los signos de interrogación. Ahora, un método try catch para lo que es la conexión, connection, con igual punto disconectar, intenta obtener la conexión a la base de datos
Y tenemos un prepare statement. Ahora, este prepare statement es una de las librerías que hemos importado, que es la que está aquí, java.sql.prepare statement. Importa la clase para ejecutar consultas SQL seguras y parametrizadas y se enfoca en las consultas SQL dinámicas. Ahora, ¿qué son consultas SQL dinámicas? Pues son las de ingresar datos, ya que esto, pues bueno, es lo que el usuario es el que ingresa el valor o el programador, ya que, ya que esto no es parte del código predeterminado de SQL como el de crear tablas. Por eso es un código dinámico. Ahora, le creamos nuestra variable PSTMT, que es donde se van a guardar todas las funcionalidades del prepare statement. Igual, la variable de conexión .prepare statement SQL. Aquí donde está guardado todo lo que es el código del insert in. Prepara la sentencia SQL con los placeholders por medio de la conexión y con el uso de el prepare statement. Ahora, asignamos los valores del, del objeto autor a los placeholders. ¿Cómo hacemos esto? pstmt.setString. ¿Por qué esto? Pues bueno, el set es para configurar y pues vamos lo que vamos a configurar es un valor de tipo string. Ahora, pstmt, pues el prepare statement que ejecuta lo que es la sentencia SQL y aquí el 1, el 2 y el 3 son los marcadores de posición según se va a agregar la información. Por ejemplo, el DNI del autor está primero, el nombre segundo y la nacionalidad tercero. Por esto los colocamos de esta manera. Ahora, nuestra variable autor.getDNI del autor. ¿Qué es esto? Pues bueno, todo lo que son los atributos, como estaban encapsulados en lo que es la clase autor, con el objeto autor que hemos creado de esta misma clase, lo que hacemos es que se muestre la información y se guarde en lo que sería nuestra clase y en la base de datos. Y así sucesivamente con el pstmt.setString 2, autor.getNombre, pstmt.setString, entre paréntesis 3, autor.getNacionalidad y así asignamos los valores respectivamente a los campos con los que vamos a trabajar en esta entidad o en esta tabla. Ahora, el catch con el SQL section que se guarda todas estas funcionalidades en la variable E por si llega a ocurrir un error. El system.err.println y que muestre el mensaje error al agregar autor, si no se llega a agregar el autor de manera correcta. Ahora tenemos el e.getMessage que pues imprime el error en general. Ahora, tenemos un SQL Error Code 19 que es violación de restricción al unique, por ejemplo, DNI duplicado. ¿A qué va esto? En lo que es el código SQL busca a este número 19 para localizar lo que son errores de duplicidad o de unicidad y especificarse en ese tipo de error, que pues bueno, si se llega a duplicar un valor. Supongamos que yo llego a ingresar un valor 22 en el DNI y otra vez quiero ingresar un autor con valor 22, pues ahí es donde se ejecuta esta estructura que es la estructura condicional if. Ahora, if e.getErrorCode, si se llega a haber un error al código de este método, si es igual a 19, aquí es donde se verifica si es un valor duplicado y se muestra un mensaje system.err.println, razón, el DNI del autor ya existe. Esto va enfocado a los atributos que tengan de tipo único, ya que pues bueno, estos son únicos y no puede haber duplicidad. Y ahora vamos a enfocarlo en el return false
y esto pues se mostrará si la operación falló. Me había olvidado explicarle el return true, que esto se muestra si la operación es exitosa. Por esto es el boolean, public boolean. Ahora vamos a lo que es el método para obtener autores. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en el método para obtener la información de la tabla autores. Pues bueno, tenemos el public list, que esto importa lo que es de la clase list, que está en la parte de acá arriba, la librería list, como podemos ver aquí. Ya, ok. Un momento. Ya. Ahora, esto es para generar una lista en donde se va a guardar la información que está en lo que es la tabla autor. Y pues bueno, aquí está lo que es la clase autor y le vamos a dar un nombre a este método que se va a llamar obtener autor. Colocamos el list acá abajo. Vamos a extraer un objeto de la clase autor. Vamos a crear un objeto que se va a llamar autor igual new array list. Inicializa una lista vacía para almacenar los objetos recuperados y todo esto se va a guardar en lo que es la variable autor. Ahora vamos a la consulta SQL para seleccionar todos los campos de la tabla autor ordenados alfabéticamente por nombre. Esto lo pueden realizar según su creatividad o según las necesidades de la base de datos. Ya les explico esta parte del código. Ahora, tenemos un string SQL, que ya les expliqué esta parte, y la sentencia SQL. Select ID, autor, DNI autor, nombre, nacionalidad, from autor, de la tabla autor, order by nombre as, que significa en orden de nombre ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en las listas de asistencia que hay en los colegios, los nombres están según en orden alfabético. Por ejemplo, empieza desde la A hasta la Z. Por ejemplo, del 1 al 10 y así sucesivamente, desde menor a mayor, por eso es ascendente. Y así se van a presentar los autores por medio de lo que es alfabéticamente el nombre. Ahora, vamos a lo que es el try connection. Para ver que se realice la conexión de manera correcta, tenemos lo que es el try, lo que es de la clase connection, mismo procedimiento, la variable con igual disconectar, intenta obtener la conexión a la base de datos y tenemos el statement stmt.com.create statement. ¿Por qué statement? Porque esto es un código fijo, ya que pues bueno, los datos ya están agregados a la base de datos, así que solo hay que localizarlo. Y tenemos un result set que ejecutamos la consulta SQL y obtenemos los resultados por medio del result set. Ahora le damos una variable ERS, que aquí es donde se guardan todas esas funcionalidades del result set, y un igual stmt.executeQuerySQL, que aquí pues bueno hace que se ejecute la sentencia SQL y todo lo que es el código guardado en esta variable de manera string. Ahora, iteramos sobre cada fila de resultado devuelto por la base de datos por medio de una estructura repetitiva while o mientras. Tenemos el rs.next, que es el resultado que obtenemos de la base de datos, y el .next es como que siga la secuencia. Por ejemplo, está el 1, el 2 y el 3 y el 4, que siga las columnas, perdón, las filas hasta que no quede ninguna, hasta que esté
leída o localizada toda la información de la tabla. Ahora creamos un nuevo objeto autor para cada fila de registro que encontramos. Tenemos lo que es la clase autor, autor igual new autor. Aquí hemos creado un objeto llamado autor, pero en minúscula. Ahora mapeamos la columna de la base de datos a los atributos, propiedades del objeto Java y usamos el nombre de la columna para obtener lo que es el valor. Ahora, autor es nuestro objeto de la clase Java, que diga de la clase autor de Java, y .set id autor rs.getIn y entre comillas lo que es el ID del autor. Obtiene un entero de la columna ID de autor, porque bueno, está lo que representa la clase de autor, tenemos lo que es el set, que es para configurar el ID del autor, tenemos el RS, que pues bueno, es el result set, la información que se obtiene por medio de la consulta SQL, y tenemos lo que es el getIn, porque pues es un valor de tipo integer o enter. Y asimismo, mismo procedimiento para las demás entidades, DNI del autor, nombre y nacionalidad. Aquí lo único que cambia es dependiendo del tipo de variable con la cual estemos trabajando. En este caso, las otras variables son de tipo string. Ahora tenemos lo que es autores, que es la clase que hemos creado al principio, que es el objeto autores.add autor. Añadimos el objeto autor configurando nuestra lista. Ahora tenemos lo que es el catch, el SQL section, y todo esto guardamos en lo que es en la variable e. Captura cualquier error de SQL que ocurra durante la ejecución y que muestre un mensaje que diga error al obtener autores más el e.getMessage para que imprima el mensaje en específico, que es este de aquí, y el general para poder encontrar el error. Y el return autores, que devuelve la lista completa de autores y puede variar si no hay registro o si hubo algún error. Ahora vamos con el método para actualizar autor. Bueno, ya nos encontramos en lo que es el método para actualizar lo que es la tabla autor con su información. Tenemos un public boolean que aquí va a devolver un valor si es verdadero o falso según se cumpla la función, según si se cumpla o no. Ahora pues tenemos el nombre, actualizar autor, mismo procedimiento, obtenemos los atributos de la clase autor y se lo damos a esta variable autor. Y ahora colocamos la sentencia SQL, que es update autor, set DNI del autor, nombre, nacionalidad y el where ID de autor. Aquí vamos a actualizar la tabla autor y vamos a configurar por medio del set sus respectivos atributos. Ahora, esto lo vamos a realizar por medio del ID del autor. Ahora, tenemos otra vez la estructura try catch, tenemos el connection y tenemos lo que es el prepare statement. ¿Por qué el prepare statement? Porque ya esto es un código dinámico, ya que el usuario o la persona que está manejando la base de datos, pues la que va a ingresar esta información con .prepare statement y lo que está dentro de la variable SQL, que es lo que está en la parte de acá arriba. Ahora asignamos los nuevos valores a los placeholders según su posición. El pstmt.setString 1 autor.getDNI del autor y pstmt setString 2 autor.getNombre, pstmt setString 3 autor nacionalidad, pstmt setIn 4 autor get ID autor. Asigna el ID del autor al cuarto para lo que es la cláusula where, para poder localizar el autor al que vamos a actualizar lo que es su valor. Ahora, como ya les expliqué, el 1, el 2, el 3, 4 es según los campos en los que vamos a ingresar la información, y el setString, setIn es según el tipo de variable o de información que vayamos a ingresar,
Y el get DNI del autor, get nombre y get nacionalidad es para que se muestre lo que es la información. Get para mostrar, set para configurar. Tenemos el pstmt execute update para que se ejecute la operación de la actualización en la base de datos. Ahora tenemos el system.out.println para que muestre un mensaje autor actualizado, más lo que es el autor, .get nombre y muestra, o sea, el nombre del autor con su actualización con éxito. Ya, ahora vamos a lo que es el catch y el SQL section y con su variable e por si va a ocurrir un error. Ahora tenemos el system.err.println, error al actualizar el autor, .getMessage y return falso si hubo un error. Y aquí arriba return true si la operación fue exitosa. Ya, ahora vamos a enfocarnos en lo que es el último método del CRUD, que es delay. Vamos a utilizar un método para eliminar a autor. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, listo. Ahora estamos en lo que es el delay o delete. Tenemos lo que es el public booleano para verificar si se llega o no a cumplir lo que estamos buscando, que es eliminar la información en la tabla de autor, y le damos el nombre a nuestro método eliminar autor, y vamos a trabajar por medio del ID del autor para buscar el autor que vamos a eliminar. Por eso utilizamos el int ID del autor, que este sería nuestro parámetro en este método. Ahora, string SQL, ya saben este procedimiento, y la sentencia SQL. Delete from author where ID del autor. Define la sentencia SQL con un placeholder o un signo de interrogación hacia arriba. Aquí vamos a eliminar el autor por medio del ID. Por ejemplo, yo tengo 5 autores, quiero eliminar el 4. Vamos a buscar por medio del ID al autor, al autor con el ID 4, y este es el que vamos a eliminar con toda la información que se encuentra en esos campos. Y por lo demás quedarían intactos. Ahora, otra vez la estructura try, tenemos el connection, tenemos la variable con.disconectar para que se conecte a lo que es la base de datos, y tenemos el prepare statement, ya que esto es un código dinámico y pues la información la va a ingresar lo que es el usuario o el dueño de la base de datos. Ahora el pstmt, que es nuestra variable con la que hemos trabajado, ya que pues, hace referencia al prepare statement, el con.prepare statement para que se ejecute la sentencia SQL de forma correcta. Ahora, el pstmt.setIn1 ID del autor asigna el valor del parámetro ID del autor al primer placeholder. Listo. ¿Por qué esto? Pues porque si se acuerdan, el ID del autor está primero antes que las otras atributos. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, que es el int filas afectadas igual pstmt execute update. Ejecuta la operación delay y cuenta cuántas filas fueron afectadas, y esto se guarda en lo que es la variable filas afectadas. Ahora, ¿para qué es esto? Para verificar que el proceso se realizó de manera correcta. Por eso utilizamos una estructura if, y dentro va a estar la condición filas afectadas tiene que ser mayor a 0. ¿Por qué? Comprueba que si al menos una fila esté eliminada, porque pues bueno, la base de datos no te asigna un ID 0, sino que de 1 para arriba, y que te muestre un mensaje system.out.println autor eliminado con éxito, y te da el ID del ID, dos puntos, y el ID del autor que fue eliminado, y concatenado con este mensaje de autor eliminado. Recordar que todos estos puntos hay que tomarlos en cuenta al momento de realizar nuestra base de datos. Tenemos que tomar en cuenta pues porque es muy importante estas condiciones en específico. Ahora, un else
Si no se eliminó la fila, el ID no existe. Ahora, system.out.println no se encontró el autor ID más ID del autor para eliminar mensaje de aviso y retorna falso si pues no se llega a cumplir lo que es la condición. Ahora tenemos el catch, el SQL exception y todo esto guarda una variable e. Captura cualquier excepción de SQL porque puede ocurrir cualquier error y que muestre el mensaje system.err.println error a eliminar autor más el ed.getMessage imprime el error y retorna falso si pues no se completa la acción. Y esto sería todo de lo que es el método CRUD para una sola entidad, que es la entidad autor, que es esta que tenemos aquí. Ahora, tienen que crear un método CRUD por cada tabla o por cada entidad que tengan en la base de datos, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo para libro, tengo para lo que actualizar, lo que ingresar datos, tengo para obtener información y así sucesivamente. Tenemos para eliminar libros y para todas las entidades con las que hemos estado trabajando. Y eso sería todo por el video de hoy, muchachos. Espero les haya agradado, que haya sido de su gusto. Y pues bueno, yo soy Dani Coding y nos vemos hasta un próximo código. Chao.